Hoy volvemos, hermanos, a nuestra serie de estudios sobre la doctrina de la libertad cristiana que hemos estado llevando hace ya un par de meses. Vamos a pedir al Señor su bendición antes de empezar la enseñanza de esta noche. Oremos. Señor Dios nuestro, una vez más nos postramos, no solamente después de haber orado, sino también elevando himnos en los cuales pedimos que tú nos des del pan que nuestras almas necesitan. Te hemos pedido también que tú tomes nuestras mentes y nos enseñes tu palabra. Y ahora lo pedimos en oración. Plácete, oh Señor, en bendecir a tu pueblo hoy. Abre nuestro entendimiento. Capacítanos. En Cristo te lo pedimos. Amén. Brevemente, hermanos, a modo de repaso, en nuestro último estudio, que fue el estudio número 9 de esta serie, vimos dos encabezados principales con algunos subpuntos, pero esos fueron los siguientes. En primer lugar, y fue bajo el tema del sermón que titulamos La práctica de la libertad cristiana. Y vimos en primer lugar que en la Iglesia de Cristo a nadie debe obligársele a someterse a prácticas que tienen que ver con asuntos de conciencia o libertad cristiana, porque como vimos en el pasaje de Romanos 14, allí se nos dice, cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. Y en segundo lugar, el segundo encabezado mayor fue que a pesar de las diferencias de convicciones y prácticas en cuanto a asuntos de libertad cristiana en la Iglesia, debemos procurar mantener la unidad en el pueblo de Dios. La libertad cristiana, hermanos y amigos, nos ha sido dada en nuestras vidas en cuanto a asuntos que el Señor no prohíbe ni explícitamente nos ordena en su palabra. Pero esta libertad tiene sus parámetros. Esta libertad no es para que nosotros hagamos lo que queramos, cuando queramos y como queramos. Eso es puro libertinaje, que es lo que algunos le llaman libertad cristiana. Lo toman como una excusa para hacer cuanta cosa quieran, especialmente y generalmente es lo que sucede para entregarse a su mundanalidad, poniéndole el título libertad cristiana, con lo cual dicen no me juzgues, no me condenes, no me señales, no me reprendas, no me digas nada, porque yo simplemente estoy ejerciendo la libertad que el Señor Jesucristo me ha dado. Pero se equivocan, porque la libertad cristiana ciertamente tiene sus parámetros, tiene sus límites que el Señor nos ha impuesto en su palabra, como estaremos viendo en esta misma noche. Aunque somos libres en Cristo, en las Escrituras se nos dan exhortaciones y principios a tener en cuenta a la hora de nosotros ejercer esa libertad que tenemos en Cristo. Y en nuestro estudio de hoy vamos a ver algunas de las exhortaciones que encontramos en Romanos capítulo 14, donde se les exhorta a los débiles y a los fuertes a ejercer su libertad cristiana de cierta manera para que glorifiquen al Señor en todo ello. Estaremos hablando una y otra vez de los fuertes y de los débiles de nuevo. Permítame entonces recordarles lo que explicamos sobre lo que significa ser débiles en la fe en este contexto y lo que significa también ser fuertes en la fe. Los débiles en este contexto son los que por su debilidad en su conocimiento bíblico y convicciones no han entendido y aceptado todas las implicaciones de la libertad cristiana que el Señor les ha dado. Son los que por su poco o débil conocimiento bíblico y sus débiles convicciones bíblicas no han entendido y aceptado todas las implicaciones de su libertad cristiana. Por otro lado, los fuertes son los que por su mayor conocimiento bíblico y madurez han entendido y aceptado las implicaciones de su libertad cristiana. Y como recordarán, estuvimos viendo, hermanos, de que aquellos que son débiles en la fe en este sentido pueden ser fuertes espiritualmente en otros aspectos de su vida cristiana. De igual manera también los que son fuertes en la fe en este sentido pueden ser débiles en otros aspectos de su vida cristiana. De modo que al hablar de los fuertes aquí no son superhombres espirituales y al hablar de los débiles no son tampoco enclenques espirituales en todo el sentido de su vida cristiana. Lo que vamos a estudiar hoy son algunas exhortaciones que encontramos en este pasaje de Romanos 14, exhortaciones a los débiles y exhortaciones a los fuertes,
Y este es el orden en que estaremos viendo estas exhortaciones. Empezando primero entonces con las exhortaciones a los débiles. No las podremos ver todas, hermanos, pero las más importantes. La número 1, o la primera exhortación al débil en la fe, es esta. No sigas el ejemplo del hermano fuerte en el ejercicio de su libertad cristiana hasta que tu propia conciencia esté convencida de que tú tienes esa libertad. Repito, no sigas el ejemplo del hermano fuerte en el ejercicio de su libertad cristiana hasta que en tu propia conciencia tú estés convencido de que tú tienes esa misma libertad. El hermano fuerte no se puede hacer dueño de tu conciencia. Tú no puedes hacer del ejemplo del hermano fuerte lo que determina cómo tú tratas con tu conciencia y con tu conducta delante del Señor. ¿De dónde se desprende esta exhortación? De los versículos 22 y 23. Romanos 14, 22 y 23. Oigan lo que dice. La fe que tú tienes con respecto a asuntos de tu libertad cristiana, con respecto a asuntos que tú sabes y estás convencido que puedes y debes hacer, porque tienes libertad para hacerlo, como aquellos asuntos que tú crees no debes hacer, porque no crees que es agradable al Señor. La fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, el fuerte. Pero el que duda, o el débil, si come, se condena, porque no lo hace por fe. Y todo lo que no procede de fe es pecado. Se condena en el sentido de que se acusa de pecado a sí mismo o que trae culpa sobre sí, no que se condena para eterna condenación. Hermanos, en este capítulo el apóstol Pablo ya nos enseñó que no hay comida que sea impura, que sea inmunda, que no hay comida, que no hay alimento o bebida que el Señor haya prohibido o que sea intrínsecamente mala. Pero para quien algo es malo, para él es malo en el sentido de que si lo ve como algo pecaminoso, cuando lo hace, su conciencia le acusa de haber hecho lo malo. Entonces una persona así debe tener cuidado de no verse haciendo algo en contra de su conciencia. De nuevo el texto dice, la fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda, si come se condena, porque no lo hace por fe. Y lo que Pablo dice aquí es que si un hermano débil piensa que hacer cierta cosa es pecado, pero ve a un hermano fuerte haciéndolo y se dice, bueno, aquel hermano es un hermano maduro y muy espiritual, muy piadoso. Él es muy respetado en la iglesia y tiene reputación de ser un hombre de principios. Si él lo hace, de seguro que no hay nada malo en hacerlo. Él lo hace. En realidad yo no estoy muy seguro de si debo hacerlo o no. Pero creo que voy a seguir mejor el ejemplo de ese hermano maduro, porque si él lo hace por algo lo está haciendo. Y si después de hacerlo Dios no me castiga y no siento culpa en mi conciencia, entonces sabré que no hay nada de malo en ello. El que actúa de esa manera actúa como lo que es un inmaduro. Un inmaduro en la fe y muestra su debilidad en la fe. Pablo dice aquí que si uno actúa de esa manera, con dudas en su conciencia sobre si algo es bueno o no, y aún así lo hace, peca, porque no lo hizo por fe. Y en este contexto, hermanos, hacer algo por fe es hacer algo convencido de que lo que hacemos es conforme a la voluntad de Dios. Algo que podemos hacer con buena conciencia. La fe que tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. No la convicción del fuerte. Tenla según tu propia convicción personal.
Tú no estás plenamente convencido de que hacer eso agrada al Señor, entonces no lo hagas porque el hermano fuerte está convencido de hacerlo. Esa es la convicción de él. Asegúrate de tú tener tu propia convicción también. Tenla según tu propia convicción delante de Dios. Entonces, si el hermano tiene dudas de si debe hacer algo o no, ¿qué debe hacer? Es simple, no hacerlo entonces, no hacerlo. Eso es lo que Pablo enseña aquí. Como un comentarista dice, explicando esto mismo, cito, lo que Pablo aquí llama pecado es cualquier acción que no encaja con nuestra convicción sobre lo que es nuestra fe, sobre lo que nuestra fe cristiana no permite hacer o nos prohíbe. Para un cristiano ninguna acción es buena a menos que ésta la pueda justificar en base a sus convicciones bíblicas y su libertad en Cristo. Es violar la voz de nuestras conciencias, aun cuando éstas no se conforman perfectamente a la palabra de Dios, es pecaminoso. Su fe tiene que ser fortalecida, su conciencia iluminada, y entonces podrá seguir al fuerte en el ejercicio de su libertad. Fin de la cita. Debe ser su propia convicción. Pues hermano débil, nunca sigas el ejemplo de un hermano fuerte a menos que estés convencido en tu propia conciencia de que lo que vas a hacer al seguir el ejemplo de tu hermano fuerte, tú no lo consideres pecaminoso. Que tú estés plenamente convencido de que si lo haces, no pecas contra el Señor. Y dicho esto, hermano fuerte, aprovecho, nunca obligues a ningún hermano más débil a hacer algo sobre lo cual él tiene dudas. Mejor ora al Señor que el Señor lo convenza, exhórtalo a él a estudiar las Escrituras más a fondo y a pedir consejos sobre el asunto, pero no lo empujes a ir en contra de su conciencia o a hacer algo sobre lo cual él mismo tiene dudas. Segunda exhortación. La primera es, no sigas el ejemplo del hermano fuerte en el ejercicio de su libertad cristiana hasta que en tu propia conciencia estés convencido de que tú tienes libertad para hacerlo. Segunda exhortación al débil. Procura con diligencia usar los medios, y esta exhortación es más implícita, porque no está tan clara en este capítulo, pero sí podemos extraerla y apoyarla tanto con un versículo aquí en Romanos 14 como también con otro más. Pero es la siguiente. Procura con diligencia usar los medios que el Señor te ha dado para que progreses y llegues a ser fuerte en la fe. Procura con diligencia usar los medios que el Señor te ha dado para que progreses y llegues a ser fuerte en tu fe. Nuestra libertad cristiana es un privilegio que le costó a Cristo su sangre. Es un precio muy alto. Y recuerden que en Gálatas 5:1 ya se nos dijo, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Y el débil en muchas cosas no puede disfrutar de esa debilidad, de esa libertad a plenitud, porque hay muchas cosas que él todavía se condena a sí mismo por ellas o se prohíbe a sí mismo que el Señor le ha dado libertad de hacer. Y el Señor dice, no, yo quiero que tú disfrutes de esa libertad. Yo quiero que tú seas libre porque para libertad yo te hice libre. Por lo tanto, el débil no debe conformarse con seguir siendo débil para siempre. Ahora, el débil no viene a ser fuerte en su fe porque los hermanos fuertes lo toman y se ponen a discutir con él. Ya Pablo nos exhortó a los fuertes a que no hagamos tal cosa en el capítulo 14, versículo 1, cuando dice, aceptad al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones, no para que te pongas a discutir con él. No es así que al hermano débil se le hace crecer. Esto jamás hará crecer al hermano débil, sino que más bien producirá discordias y divisiones. Ahora, el otro extremo también es incorrecto. El hecho de que no debemos discutir con el hermano débil ni juzgar sus opiniones no quiere decir que debamos abandonarlo y descuidarlo y pensar como que esa es una categoría que debe seguir siendo así. Porque el hermano débil ciertamente necesita mayor luz
y el hermano débil necesita crecer y necesita madurar también. Fíjense cómo Pablo trata el asunto. Él le dice claramente al hermano débil lo siguiente: si tú no puedes comer carne a pesar de que el Señor ha hecho limpio toda clase de alimentos, entonces tú eres un hermano débil en la fe. Ahora, esto de que se le llame hermano débil no es nada halagador. No es nada halagador, hermanos. Es un título del cual ningún creyente debe sentirse orgulloso. No es un insulto, pero a la misma vez no es algo de lo cual debemos sentirnos orgullosos, porque es algo de lo cual se habla como algo deficiente. Al que se le describe como débil es porque en cierta área de su vida cristiana es inmaduro, tiene deficiencias y necesita crecer. Nada elogiable, ¿verdad? Pues en realidad cuando Pablo les llama débiles es para que se den cuenta que tienen que crecer en su entendimiento de las implicaciones prácticas de su libertad cristiana, libertad a la cual el Señor les ha llamado. No para que se queden ahí estancados, no para que se entreguen al conformismo, como algunos cristianos hacen. Lo mismo Pablo les quiere decir a ellos cuando en el versículo 14, la mayoría de los textos que vamos a ver están en el capítulo 14. En el versículo 14 les dice: yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo. ¿Qué le está diciendo el débil? Ese concepto que tú tienes sobre la inmundicia de ciertos alimentos es erróneo. Está deficiente. Tiene que cambiarse. Cuando los hermanos débiles oyen a Pablo expresarse de esa manera en el versículo 14, era para que ellos reaccionaran y dijeran: bueno, si el apóstol Pablo dice esto sobre los alimentos y su convicción según él es en el Señor, entonces yo tengo que cuestionarme. Esto me llama a mí a estudiar más a fondo este tema para que se aclare mi conciencia sobre este aspecto de la vida cristiana, para yo poder decir amén a lo que Pablo está diciendo y poder participar de esas cosas con una buena conciencia. Yo no puedo seguir en mi debilidad en la fe, yo tengo que crecer, yo no estoy bien. Hermanos, el que considera algo como pecado, leo de nuevo, el que considera como pecado algo que la mayoría de los hermanos en la iglesia no lo ven de esa manera, debería orar al Señor que le dé luz. Puede que en algún caso dado el individuo tenga razón, pero si es el único, debe cuestionarse. Debería entregarse a estudiar el tema en las Escrituras para ver si en verdad tiene base bíblica para él condenar tal cosa como algo pecaminoso, tanto cuando lo ve en sí mismo o cuando lo ve en otros. Esto no es un asunto de sentimientos. El apóstol Pablo habla de una plena convicción que él tenía en el Señor Jesús, en base a la enseñanza de su palabra, lo que quiere decir. No eran sus sentimientos personales. Tal persona también debería consultar con sus pastores, los cuales son sus guías espirituales, para que le aclaren cualquier confusión o malentendimiento que tenga o mala interpretación de algún pasaje bíblico que le ha llevado a decir: no, tal cosa sería mala. Y también sería bueno preguntarle a algunos hermanos fuertes, maduros, piadosos: hermano, ¿tú alguna vez te viste con problemas de conciencia sobre tal o cual cosa? Puede que el hermano haya tenido problemas con eso, con respecto a asuntos que tienen que ver con su libertad cristiana. Cosas que antes condenaba, pero ahora Dios le ha dado luz. Y ahora se da cuenta claramente que ciertamente esas son cosas que él antes prohibía cuando no tenía base para ello. Y el Señor le ha libertado de ese yugo que él antes cargaba innecesariamente. Pero ¿cómo reaccionan algunos hermanos débiles en la fe con respecto al asunto de cómo ellos ven las cosas? Esa es mi convicción y hay que respetármela.
bien. Está bien, el Señor nos manda a juzgarte a ti y a entrar en discusiones contigo en cuanto a esas cosas. Pero eso no significa que nosotros no podamos hablar y exhortarte. Eso no significa que no podamos abrirte las Escrituras y darte luz. Eso no significa que no vamos a preocuparnos para que tú crezcas también y para que tú goces plenamente de la libertad que hay en Cristo. Y para darte cierta luz para que dejes quizás de estar condenando a los demás que sí practican esas cosas cuando tú no tienes razón para condenarlos. El grave error que algunos hermanos débiles cometen es que se encierran en sus propias opiniones, las cuales a veces están basadas en malas interpretaciones bíblicas y no hay quien los saque de ahí. Es así, ¿por qué? Porque esa es mi convicción. ¿Y en qué se basa esa convicción? ¿En arena movediza o en un fundamento bíblico sólido? ¿Con cuánta energía condenan a los hermanos que hacen aquellas cosas que ellos ven como pecado, cuando ellos mismos no pueden probar de las Escrituras que tal cosa es pecado? Por años han vivido conformes con esa clase de vida en la que andan con una conciencia amarrada en cuanto a asuntos que el Señor realmente no prohíbe. De ahí la falta de gozo en el Señor. De ahí que donde quiera que miran, encuentran pecado, encuentran faltas, encuentran razón para cuestionarse. Y el diablo se aprovecha de esas cosas. Sí, hay casos que son como fruto de una persona tener una conciencia hiperescrupulosa, sí puede pasar. Pero una cosa es tener una conciencia hiperescrupulosa, otra cosa es tener una actitud humilde y enseñable para decir, ilumínenme. Quizá esta conciencia mía es tan hiperescrupulosa porque yo la he cultivado así. Y yo he dejado que llegue a ese nivel porque no he dejado que se me ilumine con las Escrituras. Me he encerrado ahí, me he quedado ahí. Hermanos, hay hermanos que en el día del Señor no pueden deleitarse en el Señor, porque están tan y tan concentrados en las tantas cosas que ellos piensan que están prohibidas hacer ese día, que en vez de concentrarse en deleitarse en el Señor y llamar un día un deleite, delicia, más bien están, no, eso no, no, eso no, no, eso no, no, eso no. Y no hay gozo en el Señor. ¿Y el Señor es agradado en ello? No, porque eso no es el espíritu que el Señor quiere en el día del Señor. El Señor más bien quiere que nos deleitemos en Él. Que Él sea el centro y no nuestra lista. Que Él sea el centro y no nuestra lista. El que se concentra en eso le va a hacer mucho más fácil muchas cosas que no realmente no deberían estar a hacer ni tampoco son conforme al espíritu del día del Señor. Hermano débil, no te conformes con tu debilidad, eso es lo que te quiero decir. No te conformes con tu debilidad. Procura por la gracia de Cristo crecer y ser fuerte en la fe. Tercera exhortación al débil. Cuídate, y este es más breve. Cuídate de juzgar a tus hermanos y creerte superior a ellos. En la segunda parte del versículo 3, esto se dirige al débil cuando le dice, y el que no come, es decir, el débil, el que considera que comer ciertas cosas es inmundo, es pecaminoso. El que no come, no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. No juzgue al que come. Ese que cae en un espíritu de hipercrítico, de condenar a los demás, especialmente en asuntos de esta índole de libertad cristiana, generalmente, si no se cuida, se alimenta en su corazón y se va fortaleciendo en su corazón un sentido de superioridad por encima de aquellos que sí comen. Y uso ese término, ustedes ya saben por lo que hemos enseñado lo que quiere decir. Un sentido de superioridad, donde el individuo se cree más santo y puro que aquel. O donde piensa, esa familia es muy mundana porque hace esto, esto o aquello, porque no hace esto, esto o aquello.
Y de ese sentido de superioridad, ¿sabe que se alimenta? Algo muy peligroso también. Una actitud de segregación, donde el individuo dice, no, yo me voy a juntar más bien con los otros. Esa persona no se llamaría débil. Yo me voy a juntar con el que piensa como yo en estas cosas solamente. Con aquellos hermanos de la iglesia, o con aquel porcentaje de hermanos que piensan exactamente como yo, y con aquellos otro porcentaje de hermanos no me voy a juntar porque en eso no pensamos igual. Sí, uno a veces tiene más afinidad con uno que otros, pero no en cosas como estas, donde el que no come juzga al que come. Dice Pablo, no lo juzgues, Dios lo ha aceptado. Si Dios lo ha aceptado, Él te manda a ti también a aceptarlo. Cristo derramó su sangre por ese hermano. Cristo compró a ese hermano con su sangre. Cuídate de ese espíritu de superioridad. Cuídate de esa actitud de segregación. Bien, hemos visto 3 exhortaciones al débil, y las repito para que la tengamos en cuenta. Número 1, no sigas el ejemplo del hermano fuerte en el ejercicio de su libertad cristiana hasta que en tu propia conciencia estés convencido de que tienes esa misma libertad. 2, procura con diligencia usar los medios que el Señor te ha dado para que progreses y llegues a ser fuerte en la fe. No te conformes con tu debilidad en ese sentido. Y exhortación número 3, cuídate de juzgar a tus hermanos y creerte superior a ellos. Veamos ahora algunas exhortaciones a los fuertes. Exhortaciones a los fuertes. Pero antes de pasar a las exhortaciones a los fuertes en la fe, quisiera hablarles, hermanos, de un principio fundamental que debemos tener en cuenta. Y este principio se encuentra en el versículo 15, la primera parte. Romanos 14:15, porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. Esa es la parte que quiero enfatizar. Ya no andas conforme al amor. Lo que Pablo procura establecer en este pasaje es que el amor debe ser la norma que nos rija a la hora de nosotros tratar con nuestros hermanos más débiles en la fe. Las demás exhortaciones que él da a los fuertes con relación a su trato para con los débiles básicamente responden a la pregunta, ¿cómo debo yo, como creyente fuerte, tratar a mis hermanos débiles? Y Pablo empieza aquí hablándoles del amor, porque ninguna de las cosas que debemos hacer para con nuestros hermanos débiles agradarán al Señor a menos que sean motivadas o que vayan acompañadas de un verdadero amor cristiano. Y ya Pablo nos ha hablado del amor en esta misma epístola. En el capítulo 12, versículo 9, nos dice que el amor sea sin hipocresía. Y en el versículo 10 de ese mismo capítulo dice, sed afectuosos unos con otros con amor fraternal, con honra, daos preferencia unos a otros. Y el fuerte sí tiene que aprender esto, de darse preferencia los unos a los otros. Pues es con un espíritu de amor que debemos tratar a nuestros hermanos más débiles. Primera exhortación para el fuerte. No ejerzas tu libertad en una manera que le cause daño al alma de tu hermano más débil. No ejerzas tu libertad en una manera que le cause daño al alma de tu hermano más débil. Olvídate de ese espíritu de que crezca él, que madure. No. El Señor quiere que tú te asegures de que tú no les hagas daño al alma de tu hermano cuando tú disfrutes de tu libertad cristiana. El amor te va a llevar a ti a saber cuándo ejercer esa libertad, cómo ejercerla y delante de quién ejercerla. Porque tú debes cuidar y guardar el alma de tu hermano más débil. Veamos, hermanos, en este mismo pasaje, el capítulo, el daño que un creyente fuerte le puede causar a su hermano más débil. En el versículo 13 dice, por consiguiente, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidid esto, no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. En vez de estar juzgándose unos a otros y diciendo quién tiene razón, quién no tiene razón, y hablando del otro y criticando al otro, no.
dice Pablo, proponte lo siguiente. Yo no voy a presentar o ponerle un obstáculo a aquel hermano, ni voy a hacer piedra de tropiezo para él tampoco. Según este texto, el fuerte puede hacer dos cosas muy malas al alma del débil en la fe si no es cuidadoso. Una, puede ponerle un obstáculo al débil. Hay cosas que el fuerte puede hacer que se pueden convertir en un obstáculo o en un impedimento para el bienestar espiritual o desarrollo espiritual del hermano débil. La manera en la que el fuerte trata al débil puede ser o para ayudarle a crecer o puede convertirse en un impedimento para el crecimiento espiritual de ese hermano. Pero también dice Pablo que puede ponerle piedra de tropiezo a ese hermano débil. Si el hermano fuerte no se cuida, puede también incentivar al débil a ir en contra de su conciencia y pecar. Eso no es nada, hermano. Un eso no es nada, no va a resolverle al hermano débil. Ten cuidado, no sea que lo incentives a violar su conciencia. Y en este sentido, el fuerte puede convertirse en una trampa para el alma de su hermano. El fuerte puede llegar a ejercer una presión tal sobre el débil que lo lleve a ofender al Señor, que lo lleve a hacer cosas dudando. Podemos ser un obstáculo y una piedra de tropiezo para nuestro hermano débil. Pero según el versículo 15 podemos causarle tristeza al hermano débil. Miren, porque si por causa de tu comida tu hermano se entristece. Y la palabra tristeza aquí no es un mero sentimiento de tristeza, que se sintió triste, el pobre está llorando. Está hablando la idea es un quebranto de corazón, profundo quebranto de corazón. Y puede que se refiera, hermanos, al dolor que el creyente o el hermano débil siente al ir en contra de su conciencia y saber que ha violado su conciencia y que ha pecado contra su Señor al haber hecho algo sin estar plenamente convencido de ello. Y el fuerte tiene que cuidarse de llevar al débil a una situación como esa. Que por causa de su comida el hermano sea entristecido. Porque si ya tú sabes que ese hermano es débil, yendo al contexto histórico en que esto se escribió, si tú sabes que él es el hermano débil y que él no come de esa clase de comida porque él cree que al ser sacrificado, que fue sacrificada a los ídolos y por lo tanto es inmunda y sería pecado para él comerla, ¿qué tú haces comiendo eso delante de él? Lo invitaste a tu casa, sírvele las legumbres que a él le gusta comer y que puede comer con toda buena conciencia. No lo entristezcas innecesariamente. Esa es la primera exhortación al fuerte: no ejerzas tu libertad en una manera que le cause daño al alma de tu hermano más débil. Recuerda que el capítulo 14, versículo 1 te llama a aceptar a ese hermano. Acéptalo. Acéptalo y acéptalo con toda su debilidad en su fe en ese sentido. Él todavía no ha llegado a un nivel espiritual y de madurez y de entendimiento sobre la libertad cristiana como tú has llegado. No lo menosprecies. Él no debe sentirse superior a ti, pero tú no lo menosprecies a él. Segunda exhortación. No ejerzas tu libertad cristiana de tal modo que cree confusión en cuanto a las prioridades de la vida cristiana. No ejerzas tu libertad cristiana de tal modo que cree confusión en cuanto a las prioridades de la libertad cristiana. En el mismo capítulo 14, versículos 16 y 17. Por tanto, no permitáis que se hable mal, o literalmente que se blasfeme, que se hable con irreverencia de lo que para vosotros es bueno, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios en este contexto es el reinado de Cristo en el corazón de su pueblo. Este reino es al cual uno entra por medio del nuevo nacimiento, lo cual el Señor le enseñó a Nicodemo cuando en Juan 3:3 le dijo: de cierto te digo que el que no naciera otra vez no puede ver el reino de Dios.
Para que una persona pueda entrar al reino de Dios y venir a ser parte del reino de Dios, Dios tiene que hacer una obra sobrenatural en esa alma. Tiene que hacerlo nacer de nuevo espiritualmente hablando. Y el que entra a este reino viene a vivir sometido al rey de ese reino, que es el Señor Jesucristo. Y en este texto Pablo nos dice que este reino no consiste principalmente en comida y bebida. Y le dice, por tu manera de usar tu libertad cristiana, no permitas que nadie hable mal de lo que para ti es bueno, de aquello que tú con toda libertad de conciencia puedes hacer porque lo consideras bueno ya que el Señor no lo ha prohibido o no es malo intrínsecamente. De la manera en que tú lo usas, tú puedes dar razón a alguien a hablar mal de esas cosas. Y la idea es esta, aunque lo voy a explicar un poco más de detalle, la idea es la siguiente. No uses tu libertad cristiana ni te entregues a esas cosas a las cuales tú tienes libertad de hacer con tanto énfasis y dedicándole tanto tiempo y tanta importancia que le das que distorsione la mente de aquellos que te observan, sea tu hermano débil aún como los incrédulos, distorsione en sus mentes el orden de las prioridades en la vida cristiana. Porque la vida cristiana no consiste en estar bebiendo por aquí, comiendo esto por aquí y usando, déjame ver cómo uso mi libertad cristiana, déjame hacer esto que yo sé que puedo hacer, déjame hacer lo otro, tengo libertad de meterme allá, tengo libertad de meterme por aquí. Y a mucha gente se le va la mano ahí. Y caen en mundanalidad, y hacen un desastre, dan un mal testimonio y dejan al mundo arrancándose la cabeza. ¿Y cuáles son los cristianos? ¿Por qué ellos se parecen tanto a mí? Van a la misma discoteca que voy yo. Tienen en su casa la misma bola que uso yo en la discoteca y los mismos discos y la misma música y la misma meneadera. ¿Cuál es la diferencia? Y dígale algo a esa gente de esa musiquita y de esas actividades y usted verá. ¿Me va a condenar ahora? Tú no tienes que ponerte como una fiera. ¿Tú no estás seguro de tus convicciones? ¿Tú no estás seguro? En vez de salirte con una actitud, háblame de Biblia y dime por qué tú lo haces. Déjame la actitud, yo no te estoy hablando así. Preocupante cuando una gente se pone como una fiera cuando usted le habla de que le inquieta ciertas actividades en las cuales se está involucrando. No, se ponen bravos, se enojan. Y a veces dan la impresión de que se enojan porque no quieren que le quiten lo que aman. No quiere que nadie se atreva a decirle o hacerle sentir en su conciencia que lo que están haciendo es mundanalidad. Y con mucha energía defienden su punto, defienden su terreno en eso. Pablo les dice a ellos aquí, ustedes pueden disfrutar con toda libertad de todas las cosas que el Señor ha creado, comida, bebida. Sin embargo, si ustedes los fuertes no se cuidan por estar tan afanados por disfrutar de todas estas cosas que tienen libertad de hacer, pueden dar la impresión de que el reino de Dios se trata principalmente del disfrute de estas cosas. Y le van a decir al mundo que la vida cristiana es lo mismo que ustedes hacen, vivir para los placeres legítimos de esta vida, en aquello que es legítimo. Lo único es que uno va a la iglesia los domingos. Es la única diferencia. Dice, no. No distorsionen lo que es el énfasis de la vida cristiana por tú estar enfatizando, sobreenfatizando tanto aquellas cosas para las cuales tú tienes libertad. Ustedes fuertes cuando ven al hermano débil negarse a ciertas cosas que tú haces con toda tranquilidad y piensas que a ese hermano le falta algo esencial. No es así. Ni el comer ni el beber son partes esenciales de la vida del reino. Hermanos, así viven algunos. Viven con un afán por entregarse a aquellas cosas que saben que tienen la libertad de hacer. Y al hacerlo, presentan una perspectiva distorsionada de lo que la vida cristiana es y cuáles son en verdad las prioridades de la vida cristiana. ¿Cuáles son esas prioridades? Dice Pablo, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, vivir según las normas de la palabra de Dios, y paz, el mantenimiento de la unidad y la armonía en el pueblo de Dios.
y gozo por el Espíritu Santo, que viene como fruto de una íntima comunión con Dios y de vivir con una buena conciencia delante de Dios y de los hombres. Justicia, paz y gozo por el Espíritu Santo. Se conforma a la manera en que yo como y bebo, aunque tenga libertad para hacerlo. La manera en que yo como y bebo, la importancia o poca importancia que le dé a estas cosas, refleja eso que yo vivo según las normas de la palabra de Dios. O parezco en la manera que uso esas cosas, que esas cosas me tienen esclavizados a mí. ¿Te está diciendo que el beber es malo? Yo no he dicho nada de eso. Lo que estoy diciendo es si esas cosas, tú eres el que ejerce dominio y control, o ya te controlan a ti. Pues las exhortaciones de Pablo es que no usemos nuestra libertad cristiana de tal modo que distorsionemos las prioridades de la vida cristiana. Cristo no nos salvó principalmente para nosotros disfrutar de la vida, sino para que le glorifiquemos a Él y para que le sirvamos en todos aspectos de nuestra vida. La gente que nos observa se llevará una impresión de lo que la vida cristiana es. ¿Tú sabías eso, hermano? Yo sé que tú lo sabes, pero tenlo en cuenta. La gente que te observa vivir a ti, la gente que te observa hablar, la gente que percibe cuáles son las prioridades de tu vida, la gente que ve las actividades a las cuales tú te dedicas principalmente, se llevará una impresión de lo que la vida cristiana es. Asegurémonos de que se lleven la impresión correcta. Una impresión que muestre que nosotros no somos nuestros, que servimos a Cristo. ¿Qué piensa aquel que nos ve vivir sobre lo que es prioritario en nuestra vida? ¿Qué piensa aquel que nos ve vivir que es lo más importante en la vida cristiana? ¿Qué piensan nuestros hermanos débiles? Los cuales deberían aprender de nosotros lo más fuerte, ¿verdad? Ven, hermanos, lo importante que es el que seamos cuidadosos a la hora de ejercer nuestra libertad cristiana. ¿Se dan cuenta cuánto podemos afectar a los demás por medio de lo que hacemos, por más legítimo que esto sea? El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo por el Espíritu Santo. Tercera exhortación, el fuerte y última. Procura siempre ejercer tu libertad en maneras que promuevan la unidad de la iglesia. Procura siempre ejercer tu libertad en maneras que promuevan la unidad de la iglesia. Versículo 19. Así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Ese es un texto que obviamente se puede tomar por sí mismo, se puede tomar otro pasaje bíblico donde se nos exhorta lo mismo y hasta predicar sobre el tema de la paz, del preservar la paz y la unidad en la iglesia. Pero no podemos olvidar que es en este contexto de el débil y el fuerte y cada uno de ellos ejercer su libertad cristiana que se nos da esa exhortación. Y en el contexto de ejercer nuestra libertad cristiana debemos tener esto muy en cuenta. Debemos procurar lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Cuando Pablo nos dice que procuremos, el verbo que él usa aquí en el original literalmente es que persigamos, con lo cual nos está dando un énfasis, hermanos, porque nos está diciendo, procurad estas cosas a las que os exhorto con la misma vehemencia y energía que lo hace uno que persigue a alguien a quien busca con tal de agarrarlo. Con esa misma energía debemos nosotros, intensidad, debemos nosotros procurar la paz y la edificación de nuestros hermanos en nuestra iglesia. Él dice primero que procuremos lo que contribuye a la paz. El énfasis no es lo que nosotros queremos hacer o lo que nosotros tenemos la libertad de hacer, porque algunos se concentran en eso. No. Aquí se nos llama a hacer lo que hagamos, aún en el ejercicio de nuestra libertad cristiana, con la meta de contribuir a la paz de nuestra iglesia. Lo cual quiere decir que si en nosotros hacer algo que tenemos la libertad de hacer,
Pero esto perturba la paz de la iglesia local porque la mayoría no tienen la misma perspectiva sobre ese asunto. Quiere decir que tendremos que negarnos a tal cosa con tal de preservar la unidad en la iglesia, la paz en la iglesia. La paz en la iglesia es muchísimo más importante que cualquier cosa que nosotros tengamos la libertad de hacer. ¿Verdad que sí? Se nos llama a hacer todo esfuerzo por vivir en paz con nuestros hermanos más débiles, especialmente con los más débiles. Porque puede formarse un tirijala, puede formarse una división o fractura en la comunión entre los hermanos por nosotros los débiles y los fuertes, en este sentido, no saber convivir unos con otros y no procurar la paz unos con otros. Pero también dice Pablo que debemos procurar la edificación mutua. La meta de los fuertes debe ser la de edificar y fortalecer a sus hermanos más débiles, ¿verdad? No destruirlos, como se nos dice en otra parte de este capítulo, no destruirlos, sino edificarlos, fortalecerlos. ¿Y cómo podemos edificarlos? No ofendiéndoles, al ser insensibles para con sus conciencias, haciendo de mala gana delante de ellos y dándonos el gusto en nuestra carne, demostrarles a ellos que ellos no tienen un concepto bíblico sobre ciertos asuntos y de maldad, haciéndolo delante de ellos. No, así no se edifica nuestro hermano débil. Eso es carnalidad. No siendo insensibles para con ellos, no sacándoles en cara ni restregándoles en la cara nuestra libertad para hacer ciertas cosas y que aprendan ellos, no haciéndoles sentir inferiores tampoco. Más bien los edificamos con amor, que ellos perciban que les tenemos en cuenta, que ellos perciban que respetamos su conciencia, que ellos perciban que nosotros somos sensibles a su conciencia y que somos cuidadosos de no hacer aquellas cosas que sabemos pueden causarle gran tristeza o pueden innecesariamente motivarlos a ir en contra de su misma conciencia. Pero hermanos, también los edificamos con humildad. En amor, porque es nuestro trato amoroso para con ellos, que les abrirá el corazón para poderles ministrar y edificar. Y en humildad, porque el texto, fíjense lo que dice el texto nos dice que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación de los hermanos débiles, o a la edificación en general. La edificación mutua. Humildad de mi parte, si un hermano es fuerte, tiene que tener humildad al tratar con el hermano débil. Debe venir con la actitud de uno que no solamente quiere en amor compartir y hacer crecer al hermano débil, sino con una actitud humilde que también está dispuesto a recibir edificación del hermano débil también. Una edificación mutua. Quiere decir que los fuertes tienen que relacionarse con sus hermanos débiles, con ese espíritu enseñable, con ese espíritu humilde, que les haga también estar dispuestos a dejarse edificar por sus hermanos débiles. La edificación es de un lado para otro en este contexto. Pues bien, hermanos, estas son algunas de las exhortaciones que aquí en este pasaje se le dan a los débiles y también se le dan a los fuertes. El Señor conoce nuestras obras, el Señor conoce nuestros corazones, el Señor conoce en qué nivel espiritual estamos cada uno de nosotros. Y ustedes seguro han podido percibir la ternura, el amor, la sabiduría del Señor al usar este siervo suyo para exhortarles a estos dos grupos con respecto al uso de su libertad cristiana. El Señor nos ha llamado a libertar, para libertar fue que nos libertó. Pero Él no nos ha dejado como perros rialengos. Él no nos ha dicho, os he hecho libre, ahora búsquenselo ustedes como puedan. No, el Señor nos da principios. Si nos dejara a nosotros, esto fuera una jaula de perros y gatos aquí. En su misericordia nos ha guardado. Que el Señor nos siga ayudando en estas cosas para que sigamos creciendo y se siga fortaleciendo esa paz, esa unidad y edificación mutua entre nosotros. De modo que el nombre del Señor Jesucristo sea glorificado. A los demás que nos observan, ver el amor mutuo que tenemos unos para con otros. Y aún al percibir con el tiempo diferencias de opinión sobre ciertos asuntos y diferencias en cuanto al ejercicio de nuestra libertad cristiana,
y vean a la misma vez el amor que nos tenemos y el respeto que nos tenemos unos para con otros. El nombre del Señor Jesucristo sea glorificado y nuestro bien no sea vituperado. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por no dejarnos a tientas, por darnos instrucciones claras que nos enseñan cómo relacionarnos unos con otros ante esta libertad que tú nos has dado. Señor, sabemos que tú quieres que nosotros disfrutemos de la libertad a la cual tú nos has hecho libres. Te rogamos que tú nos des mayor conocimiento de tu palabra, que tú nos des un corazón humilde y enseñable para dejarnos enseñar por tu palabra. Y líbranos, oh Padre, de imponernos cargas y yugos innecesarios que nos abruman y no nos permiten andar en el gozo del Señor. Guarda esta iglesia, fortalécela, hazla madurar en gracia y en el conocimiento tuyo, de modo que tu nombre sea aquí exaltado y glorificado, y en todo adornemos la doctrina de Cristo. Escúchanos, oh Padre, en su nombre te lo pedimos. Amén.